tanatología forense. Este capítulo de la tanatología forense eh, es un capítulo que estudia pues el proceso de muerte, ¿no? Desde su constatación de la muerte, durante el proceso de la descomposición, su transformación, cómo se va a transformar el cadáver, y o conservación del cadáver. Entonces, eso es lo que estudia, pues, esto, la tanatología, y su destino final, pues, de este cadáver, ¿no? Y junto a esto se estudia también todas las operaciones relacionadas al suceso de la muerte y todas las disposiciones legales que están relacionadas también a todo lo que es la tanatología forense, todas las disposiciones legales que regulan pues estos procedimientos tanatológicos. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, hay unos objetivos generales de este estudio. Eh, en general, pues son objetivos de conocimiento de la muerte, ¿no? Para evaluar las circunstancias en en qué forma ocurrió esta muerte, en lo que nosotros llamamos la escena de muerte o la escena del delito. No olvidemos que el médico legista, por lo general, se encarga de realizar las necropsias en casos delictivos, en casos de criminalística, no en casos de muerte natural. Antes sí, pues durante la pandemia no hemos realizado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de identificar. Entonces, para nosotros dar las circunstancias en qué forma ocurrieron eh, durante el proceso de muerte y ver esto en una escena del delito, es dar un asesoramiento sobre las cuestiones médico-legales a los operadores de justicia o administradores de justicia, ¿no? Administrador de justicia es pues el juez, el fiscal, la Policía Nacional, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar ese asesoramiento. Vamos a realizar correctamente una necropsia de ley, ¿no? También vamos a identificar cada uno de los signos cadavéricos presentes en un cadáver. Vamos a ver que hay signos mediatos y signos tardíos, ¿no? Y vamos a desenvolvernos correctamente en un levantamiento de cadáver. Lógicamente, el levantamiento de cadáver es otro capítulo que viene de acá 3 o 4 semanas, me parece. Ya viene en la segunda unidad. Muy bien. Entonces, la definición de tanatología nos dice que es la ciencia de la muerte o disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de muerte. La etimología, bueno, viene del nombre griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Entonces, ¿qué cosa va a ser? Estudio de la muerte, pues, ¿no? Si nosotros asociamos. También se le conoce como medicina necrológica, del griego necros, que significa muerte, y logos, estudio. Entonces, algunos le llaman medicina necrológica o tanatología, ¿no? Bien, entonces, la tanatología forense, como ya les dije, es un capítulo, pues, más de la medicina legal, es parte de la medicina legal, que se encarga del estudio del proceso de la muerte, como les dije inicialmente, y de todos los fenómenos relacionados con ella, así como la legislación de la misma. Y va a hacer pues este estudio del proceso de la muerte desde su constatación, durante el proceso de su descomposición, la transformación y la conservación cadavérica y su destino final, ¿no? Muerte tiene un concepto médico y biológico. Y se dice que la muerte es la desaparición permanente e irreversible de todo signo espontáneo de vida. En este caso, es la pérdida pues, de las funciones vitales que tiene el individuo. Ese es el concepto médico de muerte. Entonces,
La muerte, para decir pues que hay muerte, tiene que perderse estos signos vitales, ¿no? ¿Y cuáles son? Son pues los signos, primero, bueno, en primer lugar, pues, los signos cardiovasculares, ¿no? Los signos respiratorios y el signo neurológico, los signos neurológicos, ¿no? Bueno, si se mantiene esto, lógicamente tenemos vida, pero como vamos a ver más adelante, si existe muerte cerebral, muerte encefálica, independientemente de que exista eh, una respiración, circulación y movimientos cardíacos, ritmos cardíacos o latidos cardíacos, se considera pues ya muerto, ¿no? Cuando se constata una muerte cerebral, independientemente de que esté latiendo o esté conectado a esa persona, la Ley General de Salud ya lo considera muerta. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la tanatología? Es el diagnóstico de certeza de muerte. Nosotros tenemos que dar un diagnóstico de certeza y tiempo de ocurrencia de la muerte. Muy bien. Entonces, ese diagnóstico de certeza se hace mediante la necropsia médico-legal. Y el tiempo de ocurrencia de muerte, nosotros lo que tenemos que determinar a través de los fenómenos cadavéricos y durante el proceso de necropsia. Entonces, la muerte, de acuerdo al concepto legal, de acuerdo a la ley de trasplantes número 24703, se considera muerte a la cesación definitiva o irreversible de la actividad cerebral. Bien, su constatación es responsabilidad del médico que la constata. Bien, habla de la actividad cerebral. Igual a la Ley General de Salud, la ley 26842, en su título tercero, del fin de la vida, define la vida en el artículo 108. La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de la vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que alguno de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica. Estamos hablando del corazón, pulmón, y pueden ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo, ¿no? En este caso, el corazón y los pulmones, pues porque también eso van a dar vitalidad, ¿no? Hay muchas personas que ya están en salas de UCI con muerte cerebral, pero está latiendo el corazón, ¿no? Está conectada a un respirador mecánico, pero clínicamente, ¿no? Ya tiene el diagnóstico de muerte cerebral. Esa persona, para la ley, para las normativas legales, está muerta. Entonces, ¿cuáles son los signos de muerte? Tenemos la cesación de la respiración, en este caso movimientos o ausencia de cesación de movimientos respiratorios, cesación de la circulación, ¿no? Cesación del ritmo cardíaco, ausencia de pulso. En el sistema nervioso tenemos ausencia de movimientos, ausencia de reflejos, ausencia de movimientos reflejos, ¿no? En este caso, eso sería en el sistema nervioso. Entonces, antes de la muerte, antes de que se produzca este proceso de muerte, existe lo que nosotros conocemos como el periodo de agonía. Una persona antes de morir va a tener ese periodo de agonía. Entonces, eh, la agonología es el estudio, pues, como ven acá, del tiempo que transcurre, ¿no? O de la lucha que tiene o combate que tiene la persona antes de fallecer. Entonces viene acá del griego agon, que significa lucha o combate, y logos tratado, ¿ya? Estado que indefectiblemente precede a la muerte, ¿no? Es el estado en el cual la persona está agonizando, y lógicamente está en un estado de lucha su organismo por querer vivir y fallecer, ¿no? O sea, está en ese tránsito. Es un estado psicofísico del moribundo, una definición biológica, consecuencia de agonía progresiva e irreversible sobre estructuras orgánicas. Fisiológicamente es el deterioro gravativo de las funciones vitales.
generalmente en el periodo de agonía va descendiendo, ¿no? La frecuencia cardíaca va disminuyendo, la frecuencia respiratoria se va perdiendo. Entonces es el periodo en el cual la persona se encuentra en estado de moribundo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá comprobaciones post-mortem, ¿ya? Esas son comprobaciones que nosotros vamos a ver y vamos a determinar si esta persona o no entró en un periodo de agonía. Entonces, estas comprobaciones post-mortem, que también pueden considerarse como comprobaciones clínicas, van a guardar relación con la causa de la muerte. Entonces, un elemento común del estado agónico es el deterioro del carácter progresivo e irreversible de las funciones vitales. En este caso, la respiración, la circulación, la actividad cardíaca y nerviosa y alteración de la termorregulación van descendiendo, ¿no? Bueno, dentro de las comprobaciones, pues, post-mortem, derivan, pues, en este caso de la autopsia. Ya en la autopsia nosotros vamos a encontrar algunos signos que nos van a indicar que esa persona está en un periodo tuvo un periodo de agonía. Esto a través del examen macroscópico. El examen macroscópico es lo que nosotros observamos durante la necropsia. ¿Y qué cosa vamos a ver? Los coágulos sanguíneos. Y de ser posible se hacen pruebas dosimásicas, que se llaman las dosimasias, ¿no? Entonces, el examen macroscópico de los coágulos de sangre durante la necropsia de ley, nosotros lo vamos a valorar para poder determinar si hubo o no agonía. Eso como una comprobación post-mortem. Entonces, ¿qué signos vamos a encontrar en los coágulos de sangre? Bueno, vamos a encontrar primero coágulos que van a depender pues, de su cantidad y la adherencia en las paredes de la cavidad cardíaca, ¿ya? Durante la agonía, ¿no? Existe los coágulos, la sangre se coagula, se queda impregnada, pues, en las paredes de las cavidades cardíacas. Entonces, nosotros tenemos que observar si existe o no coágulos en las paredes cardíacas y determinar también su cantidad, ¿no? Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, este es un coágulo, pero es un coágulo que está en la cavidad torácica, no está en la cavidad cardíaca, es una imagen de la cavidad torácica, ya abierta, ¿no? Bien, hay otro que es agonía de corta duración. En este caso, a ver si vemos el primero, era solamente ver los coágulos, ¿no? La cantidad, pero tenemos, a ver, la agonía de corta duración, donde no hubo tiempo pues a que se formen coágulos, ¿no? Fue una muerte rápida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un choque eléctrico, ¿no? De repente una descarga eléctrica que hizo que paralice el corazón, entonces la persona no va a tener tiempo a formar coágulos, no va a haber circulación porque el corazón para, entonces ahí vamos a encontrar sangre líquida. Agonía de larga duración, allí sí nosotros vamos a encontrar coágulos que se adhieren a las paredes cardíacas y vasos grandes o grandes vasos, en este caso la aorta. Los coágulos son de color rosado en la base y blanco grisáceo en la parte superior, ¿no? A eso nosotros le llamamos los pólipos cardíacos. Y estas van a reproducir, a ver, se ha paralizado la imagen. Hola. Se reinició, pero está en tanatología forense. Entiendo. Ay, qué raro. Alguien está manipulando mi laptop, creo. Está bien, Doc, lo que estaba en la misma diapo. ¿Está en la misma diapositiva? No, ahora Ahorita está en regresó la al inicio. primera. Se movió solito hasta arriba. El hospedador ya me devolvió. De repente por eso. Sí, de repente es eso, ¿ya? Y pues
puede durar pues 4 a 5 minutos de agonía, donde vamos a formar coágulos que se adhieren pues a las paredes cardíacas y grandes vasos. Generalmente van a ser de color rosado en la base y de color blanco grisáceo en la superficie de ese coágulo. A eso nosotros le llamamos los pólipos cardíacos. Y van a tener pues la forma de las cavidades en la que están. Si están en la pared ventricular, o sea, pegadas a las paredes del ventrículo, van a ser en la base, va a ser de color rosado y en la superficie va a ser de color blanco grisáceo. Los coágulos post-mortem, llamados también coágulos cruóricos, son coágulos filiformes, no se adhieren a las paredes cardíacas ni vasculares, fácilmente disgregables, de color rojo negruzco. Entonces también hay este tipo de coágulos, ¿no? Que se llaman los coágulos cruóricos. Estos coágulos cruóricos, como lo ven allí, son un poco más delgados, de aspecto filiforme y que no se adhieren a paredes cardíacas ni vasculares. Bien. También hacemos comprobaciones post-mortem, ¿no? En este caso, vamos a hacer las pruebas de dosimasia. Y estas pruebas de dosimasia se hacen a través de tejidos. Por ejemplo, vamos a hacer una investigación histológica e histoquímica del glucógeno y adrenalina, que están disminuidas en tejido hepático y suprarrenal, ¿no? Entonces hacemos la dosimasia hepática, ¿ya? Entonces, en la dosimasia hepática nosotros vamos a ver el glucógeno hepático. Vamos a ver que si la muerte fue súbita o rápida, se encontrarán estas sustancias, o sea, se encontrará el glucógeno hepático. Esa va a ser una dosimasia positiva. Y si hay una agonía prolongada, va a haber una disminución o va a haber negatividad del glucógeno hepático en el resultado de la dosimasia. Muy bien, esa es una prueba que nos indica que había un periodo de agonía. Luego tenemos también la dosimasia urinaria. Y ahí vamos a ver la glucosa en orina. Y nos dice, pues si la muerte fue súbita, rápida, repentina, se encontrará estas sustancias, una dosimasia positiva. O sea, vamos a encontrar glucosa en orina. Pero si ha habido agonía prolongada, disminuida o negativa, se va a llamar dosimasia negativa, cuando la glucosa en orina esté disminuida, ¿no? Dosimasia suprarrenal. Se evalúa la presencia de adrenalina, ¿no? Y de igual manera, pues, si encontramos el incremento de adrenalina, diremos que es dosimasia positiva. Y si la muerte ha sido con una agonía, pero la agonía ha sido prolongada, entonces será una dosimasia negativa y nos indicará que ha disminuido el nivel de adrenalina. Y no sé qué pasa con esta computadora, no avanza. Sí ven la imagen, ¿no? La diápodo, dosimasia Otra vez. suprarrenal al abajo. Se apagó la diapo, ¿no? Ahora dejo de compartir usted. Creo que No se ve nada. mi computadora creo que está en periodo de agonía ya. A Mucho ver, virus. sí, creo eso es lo malo, ¿no? ¿Y dónde se metió la clase? Hasta la diapositiva que tenía guardada se ha desaparecido. Ya, ya lo veo. Yamunake, muy tarde entra Yamunake. ¿Por qué entra a esta hora? De repente ellos me están haciendo cerrar esto. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no?
Bueno, entonces ya nuevamente indicando el diagnóstico de muerte, va a haber pues, para diagnosticar muerte, el médico que evalúa, ¿no? Un médico, ustedes van a ser médicos serumistas, tienen que constatar el corazón, ¿no? Para eso tiene que tener un estetoscopio, ¿no? Tiene que ver signos cardiocirculatorios, el pulso, la presión arterial si es que tienen que ver movimientos respiratorios, ¿no? Reflejos nerviosos y también musculoesqueléticos, reflejos musculoesqueléticos. Entonces, dentro de los cardiocirculatorios es la ausencia del pulso, pues presión arterial, silencio auscultatorio por más de 5 minutos en cada foco y en un electrocardiograma negativo, de tener un electrocardiograma, ¿no? Respiratorios, ausencia de movimientos respiratorios, silencio auscultatorio, signo de Winslow, ausencia de empañamiento del espejo cuando se acerca a las fosas nasales. Es fácil poner un espejito, le acercas a las fosas nasales del cadáver y cuando uno comienza a respirar por las fosas nasales, el espejito se empaña, ¿no es cierto? Como humedad, cosa que no va a ocurrir con una persona que está ya fallecida, ¿no? Bueno, dentro de los diagnósticos nerviosos, ¿no? Nosotros vamos a encontrar ausencia de respuesta al dolor, a la reflexión total, un electroencefalograma plano, ¿ya? Y también pueden hacer, pues, acá, no solamente el diagnóstico, pueden hacer un reflejo corneal también, que falta acá, ¿no? Ponen el dedo en la córnea, en los ojos, y pues si no hay movimientos, ya nos está indicando que esa persona está muerta, ¿no? Esqueleto tegumentario, confirmación de muerte real. De escaso valor práctico, signo de las ventos escarificadas, ¿no? Prueba de fluoresceína, signo de Lancisi, reacción que se produce al poner en contacto pues, la piel, el metal al rojo, produciéndose una reacción post-mortem, ¿no? Bueno, entonces, estas pruebas generalmente no son pues de valor práctico. Las que sí son de valor práctico son las cardiocirculatorias, respiratorias y las nerviosas, ¿no? Y hay también pruebas confirmatorias, pues, ¿no? Ya dijimos, las cardiocirculatorias, ausencia de ruidos cardíacos, ausencia de pulso, trazado electrocardiograma plano, fondo de ojo pálido, presión arterial cero, ¿no? Respiratorias, ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de murmullo vesicular, al colocar el espejo de frente a las fosas nasales se empaña el signo de Winslow. Y las nerviosas a reflexia total, electroencefalograma plano, ausencia de respuesta al dolor. Dermatológicas, apergaminamiento de la piel, el signo de Moulin. Entonces, un pliegue dérmico puede ser en el abdomen, no va a haber ese apergaminamiento. Ante injuria térmica no hay formación de vesículas, ¿no? Si le echas agua hervida, por ejemplo, o le pones algo caliente en la piel, no se va a formar vesículas. Clavando aguja en la piel a 30 minutos, no hay signos de oxidación, ese es el signo de Lobor de Coquet. Bueno, como le dije, esas son pruebas confirmatorias, pero las que más se usan pues son la cardiovascular, la respiratoria y la nerviosa, ¿no? Hay pruebas oculares confirmatorias, ¿ya? Hay acidez de las lágrimas. Un ratito. Hay acidez de lágrimas, papel de tornasol, vira al ojo en el cadáver 5 a 25 minutos después de la muerte. Son pruebas pues con tiras reactivas o papeles reactivos, ¿no? Son tiras reactivas. Signo de Bochuk es la vacuidad de arteria central de la retina, desaparición de la papila de la papila óptica y una coloración pues de coroides, ¿no? Bueno, estos signos muy pocos se utilizan, pues, ¿no? Solamente en la bibliografía. Signos de Ripaul, deformación del iris, presión ocular de la alatropina sobre los signos de Steno-Lewis, signo de ¿no? El signo de Lewis, que es también
La opacidad corneal o llamada también la esclerosis, eso sí lo vamos a presenciar, pero eso no se presenta de manera inmediata, ¿no? Se considera también un fenómeno cadavérico, donde nosotros lo vamos a ver. Hola, Doctor, hola. se le escucha Sí, te entrecortado. escucho, Doctor, te escucho doctor, algo no muy se le lejos. escucha. Se les escucha entrecortado, Ujú. lo que es el internet, ¿no? Creo que es la conexión. Cada vez que hay falla de conexión, se congela la imagen. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, doctor. Yo no los escucho bien. Jóvenes, Se escucha entrecortado. ¿me escuchan? Bueno, entonces, la determinación de la duración del periodo agónico, vamos a ver pues este cuadrito que nos ayuda bastante, donde vamos a ver los coágulos en el corazón, la dosimasia hepática y la suprarrenal, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos realizar? Por ejemplo, en el corazón, si la muerte, el periodo de agonía fue corto, no hay coágulos, la sangre es líquida. Y si es prolongado, vamos a encontrar, como hemos dicho, coágulos amarillentos y adheridos a las paredes. En la dosimetría hepática hay glucógeno, prueba positiva, cuando la muerte fue rápida. Y si la muerte fue prolongada, el glucógeno disminuye. Y dosimasia será negativa, ¿no? En la dosimasia suprarrenal, bueno, el periodo corto agónico va a haber, pues, la adrenalina va a estar aumentada, pero si ha habido un periodo agónico, la adrenalina disminuye. Eso será una dosimasia suprarrenal negativa. Muy bien, está claro ya esto, ¿no? Bien, entonces ahí nosotros estamos observando ya dentro de lo que es el cadáver, un signo ya que vamos a ver enseguida que se conoce como la rigidez, pero las livideces, ¿no? Que son eh, la congestión vascular que va a haber pues a este nivel en la espalda, en las zonas generalmente de declive. Si el cadáver falleció en el cúbito dorsal, la sangre tiende a irse a las zonas de declive por gravedad, pero no en las zonas de apoyo, como estas las espinas del omóplato, sino en los surcos, ¿no? Ahí se va a ver un color violáceo que hace parecer pues una equimosis. Bueno, en sí son livideces, ¿no? En este caso livideces dorsales. Hay opacidad corneal, el signo de Lewis, que habíamos visto hace un rato. Esta opacidad corneal ya se observa a partir de las 2 horas. Puede incrementar si el cadáver falleció con el ojo abierto, ¿no? Y también hay una mancha negruzca, acá no se ve, la mancha
de corneal, ¿no? Entonces vamos a clasificar a la muerte en una muerte real, en una muerte aparente, en una muerte cerebral y en una muerte natural. Muerte real, estado irreversible y cesación de las funciones vitales, ¿no? Muerte aparente, estado transitorio en que las funciones vitales disminuyen, cese temporal de las funciones vitales, la muerte aparente. Muerte cerebral, estado de lesión o deterioro del sistema nervioso, cesación irreversible de las funciones cerebrales, sin posibilidad científica alguna de recuperación. Para estos hay elementos diagnósticos de muerte cerebral, son historia clínica completa, electroencefalograma plano, ¿no?, demostrativo de pérdida de la actividad bioeléctrica cerebral, con midriasis pupilar persistente bilateral. Eso quiere decir que hay una muerte a nivel del mesencéfalo. ¿Y por qué? Porque en el mesencéfalo se encuentra pues el núcleo de Edinger-Westphal y también se encuentran relacionados con la pupila, la actividad pupilar, ¿no? Ahora, también tenemos cesación de la respiración, es muerte, si hay cesación de respiración, quiere decir que hay una muerte del bulbo raquídeo, y si hay caída progresiva de la tensión arterial, también es a nivel del bulbo, y abolición del tono muscular. Todo eso se determina, nos va a determinar pues una muerte cerebral. Una muerte natural por enfermedad sobreviene a estado de patológico no violento y o degenerativo, ¿no? Por ejemplo, un infarto de miocardio puede llevar a una muerte natural, ¿no? Muerte violenta. La muerte violenta puede ser por traumatismos, de manera contundente, arma blanca, arma de fuego, agente físico, agente químico, mecánico, biológico. Este tipo de muerte sí se investiga, ya lo vamos a ver enseguida. La muerte súbita sobreviene en forma inesperada e imprevista en una persona que gozaba de buena salud, por lo menos aparentemente, ¿no? Por ejemplo, muerte súbita del lactante, que es típico, ¿no? Muerte súbita del lactante y recién nacido. Es lo que se conoce como las muertes blancas. ¿Por qué se llama muerte blanca? Porque durante la necropsia no se encuentra nada. En el estudio histopatológico, nada. Histológico, bioquímico o en el químico farmacéutico tampoco encuentran, en los exámenes químico-toxicológicos tampoco vamos a encontrar. Son las muertes blancas que se presentan generalmente en niños de raza blanca. Estas muertes súbitas se pueden presentar a cualquier edad, ¿no? Sino que en niños y lactantes se considera como muerte blanca. Puede ser en un puber, en un adulto, ¿no? O procesos patológicos que lo vamos a determinar pues mediante una necropsia de ley. Y las muertes repentinas se observa en casos de afectación previa. Un enfermo cuyo desenlace no era previsible, ¿no? De repente era una persona que tenía pues una insuficiencia renal y de un momento a otro se muere, ¿no? Pero sí tenía una enfermedad. Esas son las muertes repentinas, ¿no? Muerte por inhibición, llamada muerte vagal. Estas también son muertes que se presentan generalmente en personas que tienen pues un estado excitatorio donde va a haber una actividad cardíaca, generalmente por actividad de la adrenalina, ¿no? Donde va a haber pues un paro cardíaco y o respiratorio, ¿ya? Puede haber un ahogamiento por inhibición. Existen zonas del cuerpo que al golpearlas desencadenan reacciones vagales también, por ejemplo en el cuello, ¿no? Entonces, estas muertes por inhibición también son muertes que se producen y que llama la atención porque, por ejemplo, no hubo un caso, esas son las muertes de inhibición o de tipo posicional también, ¿no? Entonces, estaba pues esposado, amarrado en la espalda, con las esposas hacia la espalda, y cuando llevaron a sus celdas se le dejaron con esposas y para colmo le amarraron los pies y las manos, ¿no? Entonces al día siguiente esta persona despierta muerta. ¿Por qué? Porque le ha producido un tipo de asfixia, ¿no? Entonces este tipo de asfixia es por la posición en la que está, es un tipo de muerte posicional, ¿no?
Entonces, también se estudian estos casos que son un poco raros, pero sí se presentan, donde el mismo hecho de que esté en un proceso, pues cuando uno lo detiene está pues así tenso, ¿no? La adrenalina sube y más aún por la posición que tienes, no va a haber una buena respiración. No estoy refiriendo a las personas que están con las esposas y los pies atados, ¿no? Hacia atrás, de repente boca abajo. Entonces, ustedes saben que el 50% de la respiración lo realizan los músculos auxiliares, ¿no? Supra o infratorácicos. Y el otro 50% lo realiza el diafragma. Entonces, las personas hacen pues también una insuficiencia respiratoria y fallecen, ¿no? Formas médico-legales de muerte. Según se constate fehacientemente signos de muerte, puede ser una muerte real, aquella donde se constatan los signos descritos, diagnóstico de muerte, y muerte aparente, ¿ya? De Tainot indica pues que las funciones vitales parecen abolidas clínicamente, actividad cardiocirculatoria y respiratoria imperceptibles, escasa duración, varias formas de electrocución y traumatismos pueden ser aparecer este tipo de muerte aparente de tipo asfíctica, sincopal o tóxica. Y también estas muertes aparentes, de repente ustedes han escuchado, se presenta en las famosas catalexias, ¿no? En las catalexias, bueno, donde la persona aparentemente está muerta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en las catalepsias, no? El problema es que a veces no han sido evaluados por un médico, pero sí ha sido evaluado por, de repente, un familiar que constató el fallecimiento, ¿no? Y pues al final estas personas están vivas y las entierran y de un momento a otro, bueno, despiertan, ¿no? Pareciera que está en un sueño profundo, donde su actividad respiratoria disminuye, ¿no? Su actividad cardíaca también, ¿no? Incluso no hay ausencia de estímulos, ¿no? Hay una rigidez del cuerpo. Entonces, este tipo de catalepsias que se pueden presentar, sí se presenta, pero generalmente en zonas rurales, ¿no? Del campo, donde probablemente no ha sido evaluado por un médico, ¿no? Que valore pues los signos vitales. Eh, Se ha presentado el otro día un caso, no sé si ustedes escucharon en Ferreñafe, donde posiblemente una señora, un señor creo que había muerto, ya lo estaban velando, de un momento despertó, ¿no? Probablemente se trataba pues de una catalepsia, ¿no? Y lo peor de todo, indican que el médico legista había ido al levantamiento de cadáver. Entonces, al hacer eh, las indagaciones si realmente había evaluado el cadáver, bueno, el médico legista sí había levantado el cadáver, pero en las zonas del campo no permiten ya que la fiscalía, la policía se lleve su cadáver y no han permitido evaluar el cadáver, ¿no? Y en sí el cadáver no estaba muerto, ¿no? Eso es lo que indican, sino que estaba en un sueño profundo, probablemente una catalepsia, en otras palabras, una muerte aparente, ¿no? Entonces, estas catalexias, pues, es un estado donde el cuerpo, pues, se encuentra sin actividad, sin movilización, ¿no? Donde disminuyen, pues, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca también, ¿no? O es muy leve, muy perceptible, y aparentemente pareciera que está muerto, ¿no? Según se constante fehacientemente signos de muerte, bueno, tenemos la muerte encefálica, ocurre cuando un individuo privado de la actividad mental superior es además sometido a medios artificiales. Vamos a ver acá. Ya entrando pues a lo que es la tanatología, vamos a estudiar primero la necropsia médico-legal, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de la necropsia médico-legal?
Los objetivos de la necropsia médico-legal es establecer la causa de muerte, ayudar a establecer la forma de la muerte. Uno es la causa de la muerte, qué causó la muerte, y otra es la forma en que se produjo la muerte. Ayudar a establecer la identificación del cadáver, es lo principal, ¿no? Es lo que hace el Instituto de Medicina Legal, identificar el cadáver y establecer también la hora de la muerte. Esos son los objetivos principales, pues, de la necropsia médico-legal. ¿Qué cosa es autopsia? Autopsia viene, pues, etimológicamente de pleno o mismo o por sí mismo. Y opsis significa vista, observar, mirar. Entonces, si nosotros unimos estas palabras etimológicas, vamos a decir observar a uno mismo. Entonces, es el término correcto que se hace, ¿no? Generalmente se dice, pues, autopsia, lógicamente es el estudio del cadáver, pero de uno mismo, o sea, no de nosotros, sino de nuestro similar, en este caso del ser humano. Bueno, hay sinónimos, ¿no? La necropsia, necros es muerte, es el estudio del cadáver, ¿no? Es la necropsia. Tanatopsia también es muerte, es el estudio también del cadáver. Pero necropsia se utiliza en forma genérica para cualquier estudio de cadáver, ya sea humano o no humano. O sea, por ejemplo, tú no vas a decir, voy a hacer una autopsia de un perrito, un veterinario no va a decir, ¿no? ¿Por qué? Estaría diciendo que también es perro, ¿no? Pues no, tiene que decir, voy a hacer la necropsia de un perrito, ¿no? Pero si se trata de humanos, claro, podemos decir, voy a hacer la autopsia de tal cadáver o de tal persona, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ambos son sinónimos, pero lo correcto es utilizar el término de autopsia. Algunos lo utilizan como necropsia, lógicamente necropsia del cadáver humano, ¿no? Muy bien. Entonces, la autopsia puede ser, pues, se puede hacer una autopsia clínica, una autopsia médico-legal, una autopsia virtual y una autopsia psicológica. La autopsia clínica, cuando la causa de muerte ya se conoce o se cree que se conoce. Generalmente este tipo de autopsias se realizan dentro de los hospitales, donde ya saben qué tiene la persona, ya saben que tiene cadáver, y lo único que hacen es comprobar, ya, comprobar que de acuerdo a sus exámenes clínicos que ha realizado, comprueban, y como ven, es de tipo docente, ya, netamente es de tipo docente. Bueno, va a ser netamente asistencial, en un hospital, va a servir para una investigación científica, gestión de atención médica y también va a ser para que nos dé datos epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, de repente una persona tuvo un cáncer y quieren corroborar si realmente ese cáncer tuvo metástasis. Lógicamente, hacen la necrosis y verifican, pues, ¿no? Pero ese tipo de autopsias clínicas solamente se realizan dentro de los hospitales. ¿Que lo puede hacer médico legista? Muy probablemente no, ¿no? Porque generalmente es a nivel hospitalario. Pero esto sí, pues la autopsia médico legal es un examen o inspección de un cadáver humano realizado por un especialista en medicina legal, un patólogo o médico legista, ¿no? Aplicando las técnicas de procedimientos de la medicina legal criminalística, con el apoyo del patólogo forense y los conocimientos de la ciencia médica, además de otras áreas de las ciencias forenses, ¿no? Generalmente, en nuestro medio, ¿no? En el Perú, el que hace pues las necrosis médico-legales es el médico legista o el que tenga especialidad en medicina legal. Muy pocos son los patólogos que hacen. Los patólogos generalmente están con su microscopio. Lógicamente que participan en la necropsia, pero el encargado de la necropsia es generalmente el médico legista. Y bien, estas son técnicas pues de necrosis médico-legales, ¿no?
Entonces, la autopsia médico-legal se realiza generalmente por orden de un operador de justicia. Antes, bueno, por orden judicial o policial. Ahora es por orden del fiscal. No digamos orden, sino disposición. Porque el nuevo Código Procesal Penal, en su capítulo 5, dice, el titular de la investigación criminal es el fiscal. Entonces, el fiscal es el que va a solicitar, ¿no?, al Instituto de Medicina Legal y va a disponer que se haga el levantamiento y la necropsia de ley, porque así lo dice el nuevo Código Procesal Penal. Anoten eso, puede venir el examen. Y estas muertes violentas que se van a realizar, ¿no?, por disposición fiscal, son de obligatoriedad. O sea, no hay que acá el familiar dice, oye, lo mataron de un cuchillazo a mi familia. No, 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 no quiero que le hagan la necropsia. No, señor. De oficio, el fiscal ordena que se lleve ese cadáver a la morgue para su necropsia de ley. Entonces, las autopsias médico-legales o las necropsias o autopsias, en casos de muerte violenta, es de obligatoriedad. En homicidios, en suicidios y en accidentes. ¿Me están entendiendo? En homicidios, ya ven, pues acá una persona con un arma blanca, puede ser un arma de fuego, puede ser que le haya partido con un palo, con un bate en la cabeza, le haya reventado la cabeza, etcétera. Son homicidios. Suicidios, bueno, que se autoeliminen, pues, ¿no? Ya sea ahorcados, se corten las venas, se ingieran alguna sustancia tóxica, o se disparen con arma de fuego, o se lancen de un precipicio, se lancen de un edificio, etcétera. Eso es de tipo suicidio, y se tiene que hacer necropsia. Accidentales o accidentes domésticos, que puede haber una electrocución, una caída de escaleras, etcétera. Accidentes de tránsito, también se hacen las necropsias. Accidentes de trabajo, ¿no? De repente están en una carpintería y le vuela el brazo, la máquina. Bueno, se tiene que hacer la necropsia. Lógicamente ya sabemos que se ha muerto de un shock hipovolémico, pero igual se tiene que hacer la necropsia. Bueno, son ejemplos, ¿no?, que estamos dando acá, pero en ese tipo de muertes violentas se hace la necropsia de manera obligatoria. ¿Y quién dispone? El fiscal, que esté de turno. También se hace en muertes no violentas, ¿ya? Lógicamente, este tipo de muertes tiene que estar relacionado con alguna atención, ¿no? O que de repente sea una persona joven. Por ejemplo, las muertes súbitas en una persona, bueno, acá la persona está medio canosa, ¿no? Pero que sea una persona saludable, joven, de 25 años, así como ustedes, todos vitales, que de un momento se muera, es raro, ¿no? ¿Y qué pasó con este? Nunca ha tenido una enfermedad. Ningún médico le va a extender un certificado de función. ¿Quién le va a extender? El médico legista previa necropsia. Entonces, en esos casos, bueno, caballero, se lo llevan a la morgue en muertes súbitas y se hace la necropsia. De repente le dieron una sustancia tóxica, no sabemos. ¿En quiénes más? De personas que no se recibieron atención médica adecuada. Están esperando, como ven ahí, ¿no?, para ser atendido y de un momento se muere. Demora en la atención. Lógicamente la familia va a denunciar. En esos casos se hace una necropsia. De personas, pero que recibieron atención médica adecuada, pero que ocurrieron de maneras que no se, que la muerte ocurrió de manera sospechosa, pues, ¿no? Entonces, en estos casos, de repente le pusieron una penicilina, la persona era alérgica, hace un shock anafilático y se muere. Caballero, se tiene que hacer la necropsia para investigar si esa es la causa de su muerte, ¿no? También existe lo que se llaman las muertes misceláneas. ¿Y qué son muertes misceláneas? Son muertes, pues, que no deja una duda, ¿no?, de qué pasó, si realmente se murió por acción de un tercero o fue de manera fortuita, ¿no? Por ejemplo, de la madre o del producto causada por aborto sospechoso o ser provocado. Ustedes saben que el aborto puede ser provocado, como el otro día hablábamos, o puede ser
de manera, bueno, natural, se podría decir, ¿no? Entonces, eso tenemos que investigar, ¿no? Si ese aborto se causó pues por una infección urinaria de repente, bueno, lo va a determinar eso mediante historia clínica o de repente fue provocado. El infanticidio, que se escucha bastante, ¿no? Niños que mueren repentinamente, ¿no? Se tiene que investigar y ¿no? Hay bebés que aparecen muertos. ¿Y por qué se murió? Si estaba bien. Ah, no, que la mamá se durmió y no le hizo botar su chanchito, dicen. Bueno, se hace la necropsia y efectivamente se encuentra en los bronquios y en la tráquea signos pues de, de leche, ¿no? De ingesta de leche, en este caso no ingesta, ¿no? Sino de broncoaspiración de leche, ¿no? El bebito vomitó y se broncoaspiró con la leche, ¿no? Entonces, es pues un tipo, vamos a encontrar alimentos de contenido gástrico en la vía aérea, ¿no? Bueno, descuido, ya eso lo investiga el fiscal, pero eso también es un infanticidio, ¿no? Bueno, y se tiene que investigar, pues, ¿no? De repente fue de manera fortuita, ¿no? Pero de repente la mamá le tapó las fosas nasales con una almohada. Vamos a encontrar signos asfícticos que no tiene que ver nada con que ingrese, pues, leche a la vía aérea. De personas detenidas, ¿no? En correccionales, prisiones o delegaciones policiales, como les dije, ¿no? Esas muertes posicionales, ¿no? Ese tipo de muertes también nosotros son muertes misceláneas que se tienen que investigar y que se hace la necropsia. De personas que murieron durante un procedimiento médico quirúrgico diagnóstico terapéutico, lo más común, ¿no? En esas personas que estaban siendo operadas, de un momento se mueren en plena operación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sabemos. Probablemente fue causa de la anestesia, siempre le echan la culpa a la anestesia, pero de repente terminó de ser operada, está en su cama de recuperación y se muere. Algo pasó, de repente se soltó un ligamento, ¿no? Se soltó una ligadura, sangró y se murió. Entonces tienen que investigar. En esos casos se hace la necropsia. Y de personas no identificadas, lógicamente los NN, a todo NN pasa a la morgue, ¿no? Para ser identificada y también se realiza la necropsia. Bueno, hay diferencias entre autopsia clínica y autopsia médico-legal. ¿No? El otro día creo que vieron este tema también, ¿no? En su- Entonces tenemos las necropsias clínicas. En este caso, la necropsia clínica requiere el consentimiento de la familia para hacerlo. En cambio, en la necropsia médico-legal, ya les dije, apareció muerto por un disparo de arma de fuego. No, ahí no requiere consentimiento de la familia. El Estado es el que interviene. En este caso, el Ministerio Público, donde no requiere consentimiento de la familia. Necropsia clínica, confirmar causa de muerte, sospecha, herramienta de auditoría, evaluación efectiva del tratamiento. Para eso se hace pues la necropsia clínica, ¿no? Para confirmar la causa de muerte. Ya saben, el que se muere quieren confirmar. Pero en la necropsia médico-legal, determinar, documentar la causa de muerte, descartar muerte sospechosa de criminalidad. En la necropsia clínica, identificación del occiso por lo general ya es conocido, ¿no? Ya sabes que esa persona tiene, pues, sí, un seguro, es conocido. En cambio, en la necropsia médico-legal se hace la identificación del occiso, ¿no? Por lo general a veces vienen en N, ¿no? Necropsia clínica no recolecciona evidencias, quiere decir que no saca muestras de evidencias, por ejemplo, puede sacar de repente para AP, ¿no? Pero ¿para qué sacarían ellos, por ejemplo, toxicológico? No recolectan. Sarrunguear no hacen. En cambio, en la necropsia médico-legal sí hay una recolección y preservación de las evidencias para ser presentadas en una corte, ¿no? Tiempo de muerte usualmente conocido en la necropsia clínica. En la necropsia médico-legal tú encontraste al muerto, no sabes cuánto tiempo está muerto. El tiempo de muerte usualmente no es conocido. Y la necropsia ayuda para esto, ¿no? El examen interno es tan importante como el examen externo.
en la necropsia clínica. En la necropsia médico-legal, el examen externo es tan importante como el examen interno, es al revés, ¿no? En la necropsia clínica se toma fotografías de manera opcional. En el examen médico-legal, la perenización debe ser documentada y se debe perenizar las lesiones y los hallazgos, ¿no? En la necropsia clínica, el cuerpo puede ser embalsado previo a la necropsia. En la necropsia médico-legal, el cuerpo nunca debe ser embalsado, no se le debe echar formol, porque se pierde ahí evidencia. El examen toxicológico no es de mucha ayuda, pues, en la necropsia clínica. En la necropsia médico-legal, sí. El examen histopatológico, tomadas y examinadas, ¿ya? Sí se hace, pues, en la necropsia clínica. En la necropsia médico-legal, muestra solo en casos seleccionados como parte de la rutina del examen, ¿no? Por ejemplo, si llega una muerte, en este caso, una persona que fallece pues por un infarto de miocardio, bueno, una muerte súbita, en ese caso sí se pide pues examen patológico para poder determinar, ¿no? La necropsia médico-legal o la necropsia clínica sí tiene un impacto en la salud, en cambio la necropsia médico-legal tiene un impacto en la administración de justicia. ¿Qué son las autopsias psicológicas? Así rápidamente. Es la reconstrucción de la vida de una persona fallecida. Ojo, no se le hace la necropsia al cadáver, sino se hace a su entorno con el que vivía, ¿no? Se comenzó a estudiar en los suicidios, generalmente este tipo de necropsias psicológicas, conocer qué conllevaba a esas personas a tomar la decisión de suicidarse, pues, y después se agregaron las muertes dudosas, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que determinar? El estilo de vida de esa persona, la personalidad, el estado emocional, el estrés que siente. ¿Quién hace esas evaluaciones? Lo hace pues el psicólogo, que tenga que tener un adiestramiento, conocimiento. Y generalmente, pues, como se sabe, esto se hace al entorno familiar. Puede ser a la enamorada, a la esposa, al papá, ¿no? Que haya tenido o conocido a esta persona, ¿no? Para este tipo de estudio, el perito recurrirá a todas las fuentes de datos disponibles y accesibles que le permiten reunir toda la información necesaria de la vida familiar, amical, sentimental, además el desempeño académico, vida laboral e historia clínica. En la vida profesional que tenemos acá, el tiempo que trabajo y el tiempo que estoy de jefe ya en Chiclayo, nunca, una vez nomás nos han solicitado de Lima. Y bueno, creo que lo han hecho en Lima, pero de ahí muy pocos piden este tipo de examen. Bueno, la autopsia virtual o las virtuopsias también es un nuevo sistema que ha sido diseñado pues por unos científicos suizos en la Universidad de Berna y permite trazar un mapa interno del cadáver a través de las imágenes, poniendo a descubierto las causas que produjeron la muerte de la persona en cuestión, ¿no? Para esto se tiene que tener pues, un tomógrafo, que no tenemos acá, ni resonancia magnética. En Lima tenemos tomógrafo, pero ya pasó a la historia ese tomógrafo. Actualmente, pues en Perú no tenemos estos medios tecnológicos en el Instituto de Medicina Legal que pueda comprobar con mayor eh, eh, eficacia, pues, qué es lo que tiene internamente este cadáver, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fases de la necropsia médico-legal? La primera fase es el levantamiento del cadáver. Esto lo vamos a ver en otro momento, ¿ya? Pero se refiere pues a hacer, eh, levantar, como su nombre dice, ir a la escena del crimen o a la escena del hecho y verificar y constatar la muerte y luego hacer la descripción de las lesiones, de sus fenómenos cadavéricos y dar un diagnóstico presuntivo de la muerte y trasladar al cadáver a la morgue para la necropsia. La otra fase es el examen externo-interno que se hace dentro de la morgue, ¿no? Y el examen auxiliar que se solicita o que solicitará el médico legista al cadáver que ha necropsiado. Dentro del examen externo, estamos viendo acá, dentro de que es la necropsia, bueno, vamos a tener que consiste pues en la inspección detallada y minuciosa del cadáver, ¿no?
antes de iniciar la operación anatómica, tomando nota de todas aquellas particularidades que pueden proporcionar indicios relativos a alguna cuestión médico-legal. Esto va a incluir pues, la descripción de las condiciones de la evidencia física asociada al cadáver, descripción general del cuerpo, descripción topográfica y descripción de fenómenos cadavéricos. Todas estas descripciones se llenan en un protocolo de necropsia que está estandarizado a nivel nacional, que lo utilizamos en todo el Perú a través de un sistema informático llamado el sistema Forensis, ¿no? Es allí donde nosotros incluimos todos los datos de estudio que se hace, ¿no? Entonces, ahí vamos a escribir las condiciones de las evidencias físicas asociadas al cadáver. Lógicamente, el médico legista que hace la descripción de, tiene que garantizar pues, el adecuado manejo del cuerpo y las evidencias físicas asociadas. Entonces, ¿qué se examina? El tipo de prendas, la forma como las tenía puestas el cadáver, esas prendas, la talla, marca, estado de conservación y limpieza del cadáver, o de limpieza de las prendas de vestir, ¿no? Entonces, se tiene que describir detalladamente estas prendas e incluirlos en el protocolo de necropsia. Si el cadáver se recibe desnudo y no se registra en el acta de levantamiento del cadáver, bueno, se dejará pues constancia de ello, ¿no? Entonces, en el estudio de prendas, las prendas pueden mostrar manchas de sangre, semen, saliva, flemas, vómitos, etc. Todo eso se tiene que describir. Las manchas líquidas en las prendas se debe determinarse de qué lado penetró el líquido, describir las características de ubicación de los orificios de proyectiles de armas de fuego en las prendas, si es que ha entrado el proyectil o no, recibir el daño cuidadosamente, pero revisar el daño cuidadosamente, en este caso, si hay un deshilachamiento de la ropa con signos de quemadura, lo que nos indica que ha ingresado un proyectil de arma por allí, ¿no? Todo eso nosotros tenemos que describirlo en el protocolo de necropsia. También, dice acá, se debe tomar atención a los zapatos. Las suelas pueden presentar elementos que indiquen por dónde caminó la persona y tener manchas que incriminen a alguien o se relacionen con la secuencia de hechos, ¿no? Siempre en la escena de crimen se da atención también a las huellas de pisadas que se encuentran en la escena, ¿no? Para efectos de identificación, lógicamente, las prendas de jean deben ser descritas minuciosamente, precisando talla, marca y color. Muchas veces, a veces por las prendas que presenta el cadáver, se identifican, ¿verdad? Ustedes habrán visto, hay cadáveres a veces que son encontrados decapitados, sin manos, sin pies, solamente con el tronco, ¿no? Entonces, pero la ropa está ahí. Entonces, por la ropa muchas veces identifican la familia a sus cadáveres, ¿no? Entonces ahí se tiene que ver, pues, dentro de lo que es la característica de aseo y cuidado relacionados con la talla, ¿no? Con el tamaño del cuerpo, si son grandes o pequeñas, y si están ajustadas o no, si son prendas femeninas o masculinas, etc., ¿no? Las prendas deben ser retiradas cuidadosamente luego de recuperar la evidencia visible. ¿Qué pasa? Que a veces en los hospitales llega el cadáver herido y el técnico enfermero le mete tijera pues a la prenda, no lo corta, lo saca y lo bota a un lado porque le tienen que poner vías y todo eso, ¿no? A veces te malogran las cosas ahí, ¿no? Pero bueno, pero cuando ya encontramos, y bueno, fallece el cadáver y se queda así con su prenda rota, ¿no? Pero normalmente en la escena de crimen nosotros encontramos pues con toda la ropa, ¿no? ¿Sí? Y todo eso nosotros tenemos que embalarlos en una bolsa previamente hacer secar si están húmedos y luego los ponemos en una cadena de custodia y lo enviamos a la Policía Nacional. Bueno, características de identificación. También el informe debe incluir una estimación de la edad, la medida y el peso del cuerpo. Bueno, esto debe incluir peso, tono de piel, color, con textura de cabello, vello facial, dentadura, etc., ¿no? El informe debe describir la constitución corporal en términos simples, por ejemplo, mediana estatura, delgado, caquexia, obeso, etc. Todo eso se tiene que incluir. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, Bueno, doctor. me voy a extender hasta las 7 de la noche, ¿ya? Los que tengan que salir no hay ningún problema, pues la clase está grabada, ¿ya? Los que están allí normal se quedan, ¿no? No creo que tengan otra cosa que hacer ahorita, ¿no? sí, algo normal. Ya, vamos a seguir, ya vamos a terminar.
Mi grupo de práctica, por favor, me espera. Están ahí ahorita, ¿no? Hola. Sí, doctor. Ya me esperan, pues, para práctica a las 7. Bien, entonces, dentro de las características de identificación, se identifican por los ojos, ¿no? Cuero cabelludo, pelo facial, dentición, ¿no? El examen de los ojos debe incluir como mínimo el color del iris, la presencia o ausencia de hemorragia subconjuntival. Cuero cabelludo, es importante describir el color de la textura del cabello, ¿no? Puede ser descrito como liso, ondulado, rizado, ¿no? Con formas que te puedan identificar. Pelo facial, el pelo facial puede ser de las siguientes combinaciones: bigote, barba, patillas, etc. Dentición, puede ser que tenga prótesis, ¿no? Mencionar el estado, pues, de conservación de los dientes, ¿no? Puede tener dentición completa, incompleta, edéntulo, como se dice. Entonces, todo eso todo esto que están viendo está dentro del protocolo de necropsia. Yo les dije hace un rato, nosotros tenemos un protocolo de necropsia, ¿no? Un acta de levantamiento y un protocolo de necropsia. En el protocolo de necropsia están todas estas pautas. Yo lo voy a incluir en el aula virtual, el protocolo de necropsia que se utiliza en medicina legal, para que tengan allí y vean que todos los pasos que se siguen para la necropsia de ley. O sea, todo lo que estoy mencionando está en el protocolo de necropsia, ¿ya? Lo único que se hace es describir. También se describen las cicatrices, ¿no? Es importante describir si tiene cicatrices quirúrgicas, ¿no? De cirugías anteriores. También las amputaciones, depende de amputaciones de los dedos o pérdidas traumáticas. Y esto que es importante, los tatuajes. Por estos tatuajes también se han identificado muchos cadáveres que estaban así, ¿no? Un caso de la maleta, de una chica que estaba dentro de una maleta, pero solamente estaba su tronco y se veía en su espalda, creo que un corazón y una rosita. E inmediatamente pasaron por los medios de televisión y al rato nomás vino una familia y reclamó su cadáver, ¿no? Son forma de identificación, claro, su cabeza, sus pies, sus manos nunca lo encontraron, pero por el tatuaje lo identificaron. Entonces es importante hacer la descripción de los tatuajes y si es un cadáver, lógicamente estos serán enviados pues a la prensa para que se haga la identificación del cadáver. Bueno, aquí vemos la longitud talón, plantar, longitud cefalocaudal en un cadáver. Cuando se trata de fetos, ¿no? Que también se hace levantamiento de cadáveres, se tiene que hacer la medición pues de la longitud del cefalotalón o vértex talón, la longitud plantar y la longitud cefalocaudal para determinar la edad aproximada del feto. Ahí vemos descripción de tatuajes, amputaciones, aquí vemos dedo, cicatrices quirúrgicas o de repente por arma blanca o por arma de fuego. Bueno, luego hacemos una descripción topográfica, se debe hacer el examen sistemático de adelante a atrás y de arriba a abajo, de afuera a adentro, de derecha a izquierda, de las regiones corporales según técnicas usuales y registrar si los hallazgos son normales o existen alteraciones, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la descripción topográfica tenemos ya estandarizado pues un protocolo de necropsia donde está por regiones, ¿no? Vamos de la cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembro superior, miembro inferior, pelvis también, ¿no? Cuando existen lesiones traumáticas en el cuerpo, dentro del acápite de lesiones topográficas no se incluye, porque hay una página exclusivamente para describir las lesiones traumáticas. Entonces, la descripción de las lesiones se realiza en una sesión aparte, dice acá, ¿no? Y eso, pues, también va así, por regiones, ¿no? Por la cabeza, cuello, tronco, extremidades, etc. Bueno, descripción de lesiones. Describir algún tipo de lesión teniendo en cuenta además la información disponible y las circunstancias particulares del caso, caracteres de los alrededores de la lesión, de sus bordes lisos irregulares, ¿no? Como ven acá en la imagen, si hay equimosis, ¿no? Registrar la presencia o ausencia de lesiones diferentes a aquellas que expliquen directamente la causa de la muerte, pero que puedan orientar sobre las circunstancias en las que sucedieron los hechos. Distancia de los puntos fijos
relieves óseos, inserciones de órganos superficiales, orificios medidos exactamente con una cinta métrica. Para eso nosotros, al menos cuando se trata de heridas punzocortantes y de proyectil de arma de fuego, nosotros tenemos que medir, ya sea el tamaño de la herida o el orificio. En medidas cuantitativas deben especificarse si el valor es de una medida o una estimación. Lógicamente, ya estoy diciendo que se debe medir. Por ejemplo, esta persona tiene lesiones autolesivas, ¿no? Probablemente hechos con un guillet o con un alfiler. Son lesiones autolesivas que uno tiene que describir y conocer las características. Son lineales, en paralelas todas, ¿no? Características de lesiones autolesivas, ¿no? Bueno, entonces, en la literatura nos dice pues que nosotros tenemos que poner todo lo que tiene, todas las características que tiene una lesión, desde el tamaño, el color, la forma, dónde está localizada, si tiene hemorragia o no tiene hemorragia. Entonces esto es importante en la investigación de homicidios. ¿Por qué? Porque de repente tiene equimosis verdosa, pero las lesiones fueron recientes. Quiere decir que las equimos verdosas no corresponde al hecho de muerte. Se murió de otra cosa. De repente las equimosis corresponden a que la mujer sufría maltratos, si es una mujer, ¿no? Sufría de constantes maltratos y su esposo la paraba golpeando. Bueno, y posteriormente le dio un veneno. De repente la causa de muerte es el veneno, pero ya existían estos incidentes de lesiones, ¿no? Traumáticas. Entonces nosotros tenemos que verificar si hay lesiones ante morte. Un ratito, por favor. Bueno, hay lesiones antemortem o postmortem, eso es lo que tenemos que determinar, ¿no? Y hay características pues de la antemortem y de las lesiones postmortem. Y ahí tenemos que ver los signos de vitalidad, ¿no? Bien, hay evidencias de inmovilización forzada, quiere decir que este cadáver de repente ha sido trasladado a otro sitio. Hay evidencias de pequeños traumas capaces de causar dolor. Hay signos de lucha o defensa. Hubo actividad sexual violenta o agresión sexual como hecho asociado. Hay indicios que indiquen que se ocultó el cuerpo o se realizaron actividades tendientes a impedir su identificación. Por ejemplo, ya dije la mutilación de las manos, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos los tipos de lesiones. Ya algunos de ustedes ya conocen. ¿Esto qué será? Estos son por perdigones de arma de fuego. Bien, hay bastantes lesiones de tipo circular que son por disparo de perdigones. Este es de tipo de arma de fuego, de un proyectil de arma de fuego, ya vamos a ver en su momento. Ahí incluso está el tatuaje. Acá hay una lesión punzocortante. Ah, no, este es de arma de fuego, perdón. Transfixiante, miren. Entró por acá, o sea, entró en bisel, ¿no? Miren, de manera horizontal va. Este es el orificio de ingreso y es el orificio de salida. Luego, miren, acá también tenemos lesiones con agente punta y filo. Lesiones por agente físico tipo quemadura por electricidad. Entonces, ya habiendo descrito al cadáver de manera general cómo están pues, sus lesiones corporales, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la descripción de los fenómenos cadavéricos. Bien, entonces, en la descripción del no, en la descripción de los fenómenos cadavéricos, lo que se debe hacer es hacer una descripción del estado del cuerpo y precisar primero la temperatura corporal. Entonces, acá es fundamental para establecer la estimación del tiempo de muerte, conocer las circunstancias de la muerte, condiciones del cuerpo, ¿no? Ver si hubo o no, pues, una ventana de muerte, quiere decir si hubo agonía, ¿ya? Y información obtenida durante
mediante la información judicial, lógicamente no judicial, sino policial, porque la policía es la primera que encuentra el cadáver, siempre tiene algunos datos que nos pueden indicar de testigos de cómo fueron las circunstancias de la muerte, ¿no? Bueno, la estimación del tiempo de muerte, que es lo que nos interesa acá en los fenómenos cadavéricos, se realiza a través de los signos como el rigor mortis, el livor mortis y los cambios de temperatura, ¿ya? La descomposición cadavérica, el vaciamiento gástrico. Y otros está también el potasio que se encuentra en el humor vitrio. Entonces, eso es lo que normalmente se utiliza, ¿no? En Chiclayo no hacemos, por ejemplo, el potasio humor vitrio, pero sí vemos rigor mortis, livor mortis, cambios de temperatura, vemos el vaciamiento gástrico y la descomposición cadavérica. Otros marcadores biológicos post-mortem no son utilizados pues, en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces tenemos el rigor mortis. El rigor mortis es también, pues, prácticamente, está dentro de lo que se conoce como los fenómenos cadavéricos mediatos, ¿no? Entonces, el rigor mortis es la contracción muscular post-mortem. El cadáver, cuando muere, a medida que va pasando el tiempo de muerte, este se va poniendo rígido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el cadáver va endureciéndose. Entonces, la contracción muscular post-mortem, ¿ya? Ocurre de manera casi escalonada, ¿va? Descendente. Viene de la cabeza hacia los pies, ¿no? Esa es la característica que tiene, pues, este rigor mortem. Entonces, la rigidez del cadáver se inicia de inmediato, ocurrida la muerte, en la musculatura lisa visceral. Como ven ahí, en el músculo liso visceral se percibe exactamente o externamente de 2 a 3 horas, ¿no? Hasta 2 hasta 3 horas, ya la musculatura lisa se va volviendo rígida. Bueno, entonces, a ver un ratito, por favor. Y bueno, pues, como le dije, de manera inmediata se van a presentar. Y en los músculos estriados, generalmente en músculos esqueléticos, no es que se inicie a las 8 horas, sino que a las 8 horas ya está completamente y ya prácticamente inicia la contracción muscular o la rigidez de manera generalizada, ¿no? Es prácticamente a las 12 horas está generalizado, pero a las 8 horas ya está en miembros inferiores. Y la rigidez va de manera descendente. Primero empieza a nivel de la mandíbula. O sea, a las 2 horas la mandíbula ya está rígida, ¿no? Uno mueve la mandíbula, está duro. A las 4 o 6 horas los miembros superiores están totalmente rígidos y los miembros inferiores están parcialmente rígidos. A las 8 hasta 12 horas los miembros inferiores ya están duros, rígidos. Entonces prácticamente todo el cuerpo a las 12 completamente rígido, 12 a 15 horas. Pero esta rigidez desaparece entre las 24 a 36 horas. Quiere decir que a las 24 horas el cadáver se va poniendo nuevamente flácido, ¿no? Y eso es lo característico, pues, de la rigidez cadavérica, ¿no? Que a partir de las 24 horas ya comienza a hacerse flácido. Pero a las 24 horas ya aparece lo que se conoce como los fenómenos cadavéricos tardíos. Y que estos fenómenos cadavéricos tardíos empiezan con la putrefacción. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que evaluar el grado de reducción en la mandíbula, nuca, miembros superiores e inferiores. Y es generalizado, parcial o incipiente, ¿no? Generalmente es parcial en miembros superiores o parcial en miembros inferiores o generalizada, ¿no? Bien, lo otro que tenemos que conocer es que dentro de lo que es la rigidez, el rigor mortis,
va a depender esta rigidez de cambios químicos post-mortem que afectan el glucógeno y otros constituyentes del citoplasma muscular. Por un corto periodo, pues, de tiempo, la reacción celular que se produce a nivel del músculo es ligeramente alcalina, y esto a las 2 a 6 horas, ¿no? Post-mortem, cambia esta reacción a una reacción ácida. Y pues esta reacción ácida hace que haya una conversión de glucógeno en ácido sarcoláctico y ácido fosfórico, que es lo que hace que incremente esta contracción muscular. Muy bien, entonces este ácido sarcoláctico y el ácido fosfórico hacen pues que incrementen eh, eh, esta contracción, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la estimación del tiempo de muerte? Vamos acá, perdón. ¿Qué es la livor mortis? La livor mortis son las livideces post-mortem, lo que les decía antes, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven en esta imagen, ¿no? Que en las zonas donde no esté el apoyo, acá es el apoyo, en los glúteos también, pero en las zonas donde no hay apoyo, la piel se pone de un color oscuro, violáceo. Entonces, las livideces post-mortem se producen por congestión pasiva de la sangre, ¿no? En los capilares, pues, de las diferentes partes del cuerpo, generalmente por asentamiento del fluido y dilatación vascular propia del cadáver, ¿no? Y que por gravedad, como le dije yo, por declive, van a las zonas de apoyo del cadáver. En este caso, este cadáver que está en la fotografía estuvo muerto en decúbito dorsal, o sea, en decúbito dorsal se quedó, y la sangre por declive se va a las zonas donde no hay apoyo. Y se forman pues esta coloración característica. Entonces va a visualizar como pequeñas manchas o grandes manchas, ¿ya? Que aparecen de manera precoz, ¿no? Eh, Generalmente pues a 1 o 2 horas de haberse producido la muerte. Entonces las livideces se manifiestan a partir de se manifiesta a partir de 20 minutos, pero a las 2 o 4 horas, ¿no? Ya están definidas, ¿no? Ya se ven. Entonces ya a las 4 horas, miren, ya está completamente definido. Las livideces se encuentran fijadas y desaparecen al cambiar la posición inicial del cuerpo de 2 a 15 horas. O sea, si el cadáver está entre 2 o 15 horas, tú lo pones boca abajo, desaparecen las livideces y se pone en el tronco, ¿no? Pero nosotros tenemos una forma peculiar de evaluar, lógicamente se está también dentro de la bibliografía, que es el de ver la coloración que adopta, pues, cuando se hace la presión con el dedo. O sea, uno, para determinar si hay livideces, ¿qué hace? Presionas, por ejemplo, la lividez. Si tú presionas durante 3 segundos, retiras el dedo y la coloración de lo que era rojo se pone blanco e inmediatamente nuevamente se pone rojo, a eso nosotros le vamos a llamar las livideces modificables. Pero si pasadas y esas livideces modificables, quiere decir que el cadáver tiene menos de 12 horas de muerto. Pero si tú presionas y no cambia de color, sigue de color violáceo, quiere decir que esas livideces están totalmente fijadas. Quiere decir que ya tienen más de 15 horas. Y a eso nosotros le vamos a llamar las livideces inmodificables, que no se van a modificar, van a quedar permanentes. Entonces, estas livideces son de un color rojo, ¿no? Violáceo, rojo cerezo o rosado, ¿no? El de color violáceo en casos de muerte por asfixia generalmente indica la concentración de una hemoglobina reducida. De color rojo cerezo o escarlata indica la presencia de carboxihemoglobina, quiere decir, por ejemplo, una asfixia o un incendio. A veces el cadáver no muere por las quemaduras, sino muere por el humo, por el monóxido de carbono, y ahí pues por la carboxihemoglobina, nosotros vamos a determinar, pero su color de la lividez es de un color rojo cereza, ¿no?
Si es un color casi oscuro, violáceo, achocolatado, son indicativos de formación de metahemoglobina. Y pues estos están relacionados con intoxicaciones de cloratos de potasio, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, eso es en la evolución que nosotros vamos a hacer, ¿no? Nosotros tenemos que evaluar la ubicación de las libideces, si están de cúbito dorsal, de cúbito ventral, el color de la intensidad, la generalización y las modificaciones de la presión, transposición de las libideces. Eso es lo que le dije, ¿no? Al presionar es la modificación de la presión con el dedo, ahí nosotros vemos la transposición de las libideces. Pero si una persona fue ahorcada, o murió ahorcado, perdón, ¿no? Está colgado, ¿dónde estarán las libideces? A ver, ¿alguien sabe? ¿No? La persona no está en decúbito dorsal, no está en decúbito, está colgado. ¿Dónde estarán las libideces? En los miembros inferiores podría ser, doctor. Así es, muy bien, en los miembros inferiores. A eso se llama libideces en pantalón. Cuando uno hace la necropsia, va a encontrar las libideces en todo el miembro inferior y pareciera que está con un pantalón el cadáver. Se ve todo rojo, negruzco. Y la mitad ese es el miembro inferior y hacia arriba se ve blanco, ¿no? La piel blanca, así como en este cadáver, ¿no? Entonces, esas son las características de un ahorcado. Bueno, luego tenemos el largor mortis, que es el enfriamiento cadavérico o disminución de la temperatura corporal del cadáver. Y este enfriamiento se produce por 4 mecanismos. Una es la evaporación, otra es la conducción, la radiación y la convección. El cadáver tiende a igualar la temperatura del ambiente. Por lo general va disminuyendo su temperatura. Para determinar con precisión el árbol se ha tratado pues de establecer algunas fórmulas adaptadas pues a la escala horaria normalmente. Entonces nosotros vamos a ver que este enfriamiento, ¿no? Hasta las 5 horas de post-muerto es de manera lenta, ¿no? Bueno, de ahí tiene pues un pico, de un momento al posterior a las 5 horas comienza a bajar más rápidamente la temperatura. Y finalmente pues estas se van a poner de acuerdo a la temperatura ambiente. Entonces, eh, puede aplicarse también aquí para realizar, pues, para evaluar, se puede utilizar un patrón orientativo, tanto en la cara, manos y pies, ¿no? Antebrazos y piernas, brazos, muslo, tórax, espalda, como vamos a ver en un cuadro, que nos indica que la temperatura va disminuyendo en algunas zonas del cuerpo que posteriormente, pues, donde está, pues, donde dura más el enfriamiento es en la espalda baja, ¿no? Por ejemplo, en las caras, manos y pies el enfriamiento es más rápido, ¿no? Más precoz. En los antebrazos y piernas, ya, es paulatino. En los brazos, ¿no? Vamos a ver que todavía mantiene una temperatura. En el muslo también. Pero miren, ya en el tórax y en los órganos internos se mantiene caliente todavía, hay una disminución lenta de la temperatura, igual en la espalda baja, en el abdomen anterior, en el abdomen lateral, y donde demora y todavía se mantiene, digamos, pues con una temperatura, es a nivel de la espalda baja, ¿no? Ahí es donde termina el enfriamiento, ¿no? Entonces, este enfriamiento llamado también algo mortis, va a depender de factores externos o internos que influyen pues en la duración. Por ejemplo, en climas fríos, ¿no? Donde hay mayor conservación del cadáver, la temperatura va a disminuir más rápidamente, ¿ya? En cambio, en climas, por ejemplo, como la costa o la selva en tiempo de verano,
pues el enfriamiento es mucho más lento, ¿sí? También está esto relacionado, pues, a las características físicas que tiene el cadáver, ¿ya? Por ejemplo, el enfriamiento en individuos que están, pues, extremadamente obesos, ¿ya? La temperatura también desciende paulatinamente, no es rápida. Va a haber variaciones. Bueno, en las convulsiones, generalmente puede mantenerse también aumentado esta temperatura, ¿no? Disminuye más lentamente. Bien, entonces, el árbol mortis en un cadáver generalmente va a disminuir, pues, la temperatura. Se indica, pues, que es 1 grado de temperatura por hora, ¿no? Hasta igual a la temperatura ambiente. Los fenómenos oculares que habíamos indicado hace unos minutos antes, habíamos dicho que existe el signo de Sommer, que era, pues, esa mancha corneal de color negruzca de forma triangular. Con ojos abiertos aparece a las 3 a 5 horas y los ojos cerrados ya aparece a los 12 a 15, a las 12 a 15 horas, pero siempre aparece esa mancha negruzca, es la mancha de Sommer. El signo de Lewis o Steno Lewis, que es la opacidad corneal, bueno, este es un cadáver de 12 horas ya, o más, ¿no? Se aprecia así, ¿no? Incluso es una opacidad corneal donde ya no se ve ni siquiera la pupila, ¿no? Hay un hundimiento del globo ocular por deshidratación a las 24 horas y pérdida de la transferencia de la córnea, ¿ya? Entonces, la deshidratación, bueno, prácticamente es la pérdida de líquidos corporales, se traduce en pérdida de peso, generalmente en recién nacidos y lactantes, y pierde entre 10 a 20 gramos por hora o por kilo, ¿no? Y por kilo. En los fenómenos oculares, nosotros lo que vamos a ver es el hundimiento ocular, que hemos visto hace un rato en la foto, ¿ya? ¿Qué más? La rugosidad de la córnea, la mancha negra de la esclerótica, ¿no? O sea, aparte de la mancha de Lois o el signo de Lois, vamos a encontrar también esta mancha esclerótica. Por ejemplo, ahí tenemos opacidad corneal, está opaco, pero ya está apareciendo esta mancha de Sommer. Esta es la mancha esclerótica de Sommer, ¿no? Bueno, signo de Steno Lewis, hay opacidad corneal, incluso hay congestión vascular, pérdida de la transparencia de la córnea, signo de Sommer, mancha negra sobre la esclera. Deshidratación del ojo, del globo ocular, ¿no? Acá hay deshidratación, opacidad y también se arruga, pues, en la córnea, ¿no? Bueno, posibilidades de determinar la data de muerte es lo que nosotros tenemos que determinar, pues, en un cadáver. Es, primero, en el cadáver y vamos a ver si está caliente, está flácido y sin lividez. Caliente quiere decir que recién murió, ¿no? Lo tocas las axilas, está caliente, le tomas la temperatura, de repente tiene 30 grados, no sé, 28 grados, está flácido, porque no hay todavía contracciones, todavía no hay livideces, no se ha instalado completamente, tiene 6 horas de muerte. Está totalmente frío ya el cuerpo, está rígido, las livideces no están fijadas porque aplastas la lividez y nuevamente cambia a color rojizo de manera paulatina. Entonces, está entre 6 a 12 horas. Está completamente frío, rígido, las livideces son fijas, está entre 12 a 24 horas. O sea, fijas digo, livideces inmodificables. Muy bien. No se inició aún la putrefacción se inicia posterior a las 24 horas. Bueno, ahí tenemos la descomposición cadavérica, que es también son fenómenos cadavéricos tardíos, donde hay un proceso de disolución progresiva post-mortem, ¿no? Hay autólisis y putrefacción, ¿ya? Y se van a dividir, pues, en un periodo cromático que viene del 5º al 7º día, puede venir más antes, un periodo enfisematoso que está entre la 1ª y 3ª semana, un fenómeno colicuativo que es entre las 3 a 8 semanas, donde cada vez se pone como jabón, ¿no?
y la reducción esquelética, como están viendo en la imagen, ¿no? Entonces, en la fase cromática, lo que vamos a encontrar es prácticamente, es un signo de putrefacción, pues, ¿no? Esta fase cromática, donde hay una descomposición de los tejidos orgánicos por acción microbiana. La estimación del tiempo de muerte de los cuerpos descompuestos es extremadamente difícil debido a las circunstancias de la muerte, pues, ¿no? Y las particularidades también donde fue hallado el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la fase cromática? Vamos a encontrar la mancha verdosa, la mancha negra, la formación de flictemas en el periodo enfisematoso, ¿no? Y algunas modificaciones ambientales. Muy bien. En la fase colicuativa, prácticamente es una fase en la cual hay, eh, como dice, cada vez se pone pues una forma de jabonosa, flemosa, ¿no? Donde hay descomposición pues del cadáver, ¿no? Un ratito, por favor, me esperan, un ratito, por favor, no se me vayan. Bien, entonces, como ven acá, esta característica de esta persona que está todo monstruosa, que es la fase cromática, se llama el cara de negro, ¿no? Que es característico de la fase cromática. También hay las marmorizaciones, ¿no? En el cuerpo comienzan a aparecer manchas, eh, las venas se comienzan a ver más visibles, más grandes. Lógicamente, por la misma putrefacción, los vasos se dilatan y da esa característica de un veteado venoso en el cuerpo. A eso nosotros llamamos las marmorizaciones. En la fosa ilíaca derecha aparece una mancha, en la fosa ilíaca izquierda aparece una mancha verdosa, que es el inicio también de la putrefacción, que nos indica que ya está entrando en el proceso de putrefacción. Luego el cadáver se hincha, eso llamamos un periodo enfisematoso, donde el cadáver pues comienza a adquirir una fase, así como este que está acá, no es cualificativo esta imagen, pero esta es una cara de negro, el cadáver está totalmente hinchado, está con flictemas, hinchado, ¿no? Enfisematoso, ¿no? Esa es la característica pues, de este cadáver, ¿no? Y tenemos también un periodo colicuativo, o llamado también de liquefacción, que dije, pues es que cuando los tejidos se licuan, empezando en las partes bajas, ¿no? Hay un aspecto acaramelado, como si fuera jabón, un jabón húmedo, algunas han tenido un jaboncillo húmedo, esa característica tiene el cadáver, y también hay la salida de líquido, tanto por los orificios del cadáver, el pelo se cae, las uñas se desprenden con facilidad. Hay, también vamos a encontrar acá eh, larvas, hay un periodo larvario, lógicamente ahí van a entrar las larvas. Ya desde el periodo pues enfisematoso aparecen las larvas, pero en este periodo colectivo incrementan este periodo larvario, ¿no? Entonces, esa es la fase colicuativa. En esta fase enfisematosa, como dices, se debe a la producción de abundantes gases, ¿no? El cadáver va a producir gases por la actividad bacteriana, ¿no? Estos gases que se producen, pues, generalmente en el abdomen, ¿no? Donde ahí están las bacterias. Estas bacterias hacen que el cadáver se vaya hinchando y va a producir en la cabeza la protrusión de los globos oculares, como ven acá, ¿no? Se hincha, va ascendiendo los gases van ascendiendo y hace que la cara se hinche y la lengua salga, ¿no? Este cadáver, como les dije, tiene la característica de lo que se llama el cadáver cara de negro.
todos los cadáveres, todos hacemos este tipo de putrefacción. Cuando fallecemos vamos a llegar a ser así, un cadáver cara de negro, ¿no? Al tercer o cuarto día ya aparece pues este cadáver con cara de negro. Muy bien, y luego prácticamente posterior a este periodo cromático enfisematoso viene el periodo cólico-activo o de liquefacción. Finalmente viene la reducción esquelética, que es, bueno, pues puede pasar 2 a 5 años para que se presente. Todas las partes del cadáver irán desapareciendo, todas las partes blandas, y finalmente quedará pues el tejido óseo. Lo que más resiste en desaparecer son el tejido fibroso, los ligamentos, el cartílago, ¿no? Y terminará pues por desaparecer hasta los 5 años, ¿no? Luego quedará el esqueleto. Bueno, signos relacionados con la causa de muerte y las lesiones que se presenten en el cadáver. Lógicamente, nosotros lo que tratamos de ver dentro de los fenómenos cadavéricos tardíos, ¿no? Es prácticamente, tanto en los fenómenos cadavéricos recientes o mediatos y tardíos, es conocer la cronotanatodiagnóstico, ¿no? Crono quiere decir el tiempo de muerte. Y eso lo podemos determinar a través de los fenómenos cadavéricos que hace un momento hemos estado viendo, ¿no? Entonces, mediante los fenómenos cadavéricos podemos estimar el tiempo, no el tiempo exacto, sino el tiempo aproximado, ¿ya? Entonces, eso sí lo podemos determinar mediante los fenómenos cadavéricos. Bueno, también hacemos otro tipo de exámenes, ¿no? Se realizan los exámenes complementarios, como radiografías para ver si hay fracturas y o determinar proyectiles, y las muestras que se hacen durante el examen, que es muestras de sangre, humor vitro, residuos de disparo de manos, uñas y de cadáver. Ahí también van para muestras de exámenes toxicológicos, se toman muestras de vísceras, en este caso cerebro, hígado, estómago, fragmentos de ellos y el contenido gástrico. Entonces, esto ya es el procedimiento de necropsia, es un examen de sistema donde prácticamente se recomienda pues el método de la anatomía patológica, ¿ya? Y todo el examen de procedimiento de necropsia se hace mediante la observación directa. Uno abre el cadáver y va observando. Bueno, entonces, ¿qué se hace de la manera patológica? Se hace un examen macroscópico y un examen microscópico. Muy bien. Bueno, y se hace de manera sistémica, ¿no? Bueno, o sea, de manera ordenada, ¿no? Por la un examen topográfico, por sistemas, por cavidades, órganos y ver las lesiones en cada una de estas. Para eso nosotros utilizamos, como ya les dije, un protocolo de necropsia. El examen macroscópico es ver todo lo que tiene el cadáver. Para eso es importante el estudio de la anatomía. Conocer la anatomía del cuerpo para poder describir lo normal en un cadáver. Y lo patológico o las lesiones se describen en otro tipo de, en otro formato donde se tenga que escribir también de arriba hacia abajo. El examen microscópico lo realiza pues el patólogo, ¿ya? Es generalmente el primer paso que se da para la identificación de un organismo desconocido, y se preservan muestras en formol al 10%, lógicamente se toman muestras, luego estas muestras se llevan pues se convierten en láminas, ¿no? Para que sean leídos por el patólogo, que pueden ser anormales, cambios de enfermedad o lesiones traumáticas que se pueden enviar, y lógicamente el patólogo determinará histológicamente lo que tiene, ¿no? La disección de los órganos se realiza básicamente mediante dos métodos, ¿no? El método de Virchow y el método de Zenker. Bueno,
En el método de Virchow, el forense extrae las vísceras una a una y las examina por separado. Es lo que muchos hacemos aquí en la morgue, ¿no? Cada autopsia incluye una serie de pasos que hay que seguir según el tipo de muerte. Siempre empezamos de la cabeza, luego empezamos tórax y terminamos en abdomen. Bien, pero en las vísceras, tórax y abdomen, nosotros sacamos cada víscera. Cuando el caso es muy complejo, por ejemplo, en proyectiles de arma de fuego, utilizamos el método de Senker. Consiste en sacar los órganos en masa, separándolos por sistemas orgánicos. Entonces, ¿qué hacemos qué decimos en masa? Sacamos desde la lengua hasta el recto en una sola, bueno, se hacen cortes especiales para que salga todas las vísceras, ¿no? En conjunto. En cambio, en el de bicho se saca primero el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el corazón, luego el hígado, etcétera. Así se van sacando poco a poco. Pero en el otro no. La técnica de la apertura de cavidades, por ejemplo, ahí tenemos el cadáver debe estar pues en decúbito dorsal. La apertura del cráneo es de esta manera, se hace un corte a nivel de la sutura coronal del cuero cabelludo, se abren ambos cueros cabelludos, luego se corta el músculo temporal, se destapa el músculo temporal y se hace el corte de esa manera, miren. Los dos colgajos que hemos abierto en el cuero cabelludo, uno va adelante, otro atrás, y luego se hace el corte, como están viendo en estos puntitos, ¿no? Con una sierra eléctrica o una sierra mecánica. Luego de aperturar el cráneo, ¿no? Levantamos y nos encontramos con la masa encefálica, se extrae la masa encefálica. Bueno, como les dije, el orden es cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis. Es la manera de la incisión cutánea en la cabeza. Ahí ven, abrimos la cabeza, el cuero cabelludo, perdón, no la cabeza, el cuero cabelludo, la incisión va de oreja a oreja, retroauricular, de la apófisis mastoides, ¿ya? Y los dos colgajos se separan, uno se va hacia adelante y otro se va atrás, así de esa manera. Y luego hacemos un corte, ¿no? A nivel en sentido transverso, ¿no? Y ese es el corte que se hace con la sierra. Ahí estamos viendo, utilizando una sierra mecánica o con una sierra eléctrica. El problema de la sierra eléctrica levanta mucho polvo. Entonces tiene que estar con una buena mascarilla para no aspirar el polvo, ¿no? Luego, con una cureta, se apertura el cráneo, abren, encuentran el cráneo, lógicamente está cubierto por la dura madre, se libera la dura madre y se extrae el encéfalo, ¿no? Ahí se hace el corte, a nivel mastoides, se separan ambos colgajos, se utiliza la sierra, ahí tenemos la dura madre, ya sacaron el cráneo, la calota craneal, perdón, ahí está la dura madre, sacas la masa encefálica, en las incisiones de tórax, cuello, tórax, abdomen, esto es lo común, va de mentón a sínfisis pubiana, una incisión media, otro va a nivel de la laringe o cartílago tiroides hasta suprapubis, otro va así para explorar más que el cuello en manera de B, haces dos incisiones y abres, lógicamente que estos colgajos se van a levantar. Y la manera estética para que no se vea un corte en el cuello, porque muchos a veces los velan pues al cadáver y no les gustaría que su cadáver tenga un corte en el cuello, ¿no? Le hacen una incisión en T que va por las clavículas y una incisión vertical medial que va hasta el pubis, ¿no? Esa es una manera estética para que no se vea el corte en el cadáver, en el cuello. Bueno, esta es la mediana, va de la tiroides hasta el pubis, ¿no? Un solo corte y luego se comienza a abrir. Primero se corta los cartílagos costales para abrir tórax. Levantamos el pectum. Luego en el cuello también se hacen las incisiones de manera cuidadosa, respetando siempre los planos anatómicos. Bien. Técnica de bicho clásica es eviscerar todo, se saca todo, las asas intestinales, se trae el colon y hasta el apéndice, ¿no?
Bueno, técnicas para hacer cortes del corazón. Nosotros siempre enviamos a patología del corazón. Es la manera correcta de cortar en forma transversal el corazón. Miren, está cortado ahí. Esta es la extracción de los pulmones. Extraen los pulmones. Se miden los pulmones. Luego se hace un estudio para ver si hay alguna secreción o alguna patología. Se extrae el hígado de manera completa. El páncreas, o sea, todos los órganos nosotros los vamos a revisar, vamos a ver anatómicamente, vamos a medirlos y pesarlos a las vísceras, y si hay alguna patología lo vamos a describir y vamos a mandar a anatomía patológica, ¿no? Ahí está la extracción de los riñones, también, se hace un corte en los riñones para verificar pues la médula blanca, la médula roja y la médula blanca. Si es mujer, se saca el útero. Si es varón, la próstata. Bueno, entonces, acá pues nosotros tenemos que ver. En cadáveres encontramos signos, buscamos los hechos en los levantamientos de cadáver, buscamos estudios médicos, exámenes, tratamientos, historia clínica, en recetas y en medicamentos hallados en la escena, establecemos diagnósticos morfológicos. En pacientes, refiere síntomas, ayuda a localizar las áreas afectadas, narra los hechos, nos da información de estudios médicos anteriores, tratamientos, se pueden establecer diagnósticos sindrómicos, ¿no? Bueno, luego determina pues por regiones, ¿no? En la cabeza, por ejemplo, puede haber una lesión por un palo, te tienes que buscar hacer relación, mira que hay un hundimiento craneal, lógicamente eso va a tener una relación cuando abras la cabeza. Puede ser que haya sido un golpe con el hacha, miren, algo con un martillo, miren, y que dé la forma, pues, de la lesión, ¿no? Del martillo. Por arma blanca, ¿no? O armas de fuego, etcétera, ¿no? Errores que deben evitarse en la práctica de la autopsia médico-legal. Miren, esos son lo que deben conocer, no contar con un acta de inspección del lugar del hecho completa, orientativa explícita, o sea, hay que tener el acta de levantamiento de cadáver, no conocer los objetos de la autopsia médico-legal. Siempre hay que preguntar qué pasó, pero no conocer los objetivos de la autopsia médico-legal, esos son errores. En la primera, el no conocer el acta de levantamiento, o sea, siempre cuando se hace una necropsia tenemos que tener el acta de levantamiento. Si es el mismo médico que hizo el levantamiento, no hay problema, pero a veces es otro médico el que realiza el levantamiento, entonces tenemos que tener el acta de levantamiento de cadáver. Realizar una autopsia incompleta, eso también nos lleva a errores. No documentar por escrito mediante diagramas, fotografías, etcétera, o videos. Siempre hay que documentar en el protocolo de necrosis y de posible poner fotografías. No preservar posibles evidencias físicas que portan el cuerpo o elementos asociados a él. Permitir que se dude de la confiabilidad de un protocolo por errores mínimos. Considerar que un cuerpo calcinado, mutilado, descompuesto es inútil para la necrosis. Mentira. Si se hace la necrosis a todo tipo de cadáver. Hablar demasiado pronto de las personas equivocadas. O sea, a veces el médico comete el error, ¿no? O el policía, generalmente no ante cadáver, ¿no? Te pregunta, doctor, ¿de qué pasó con el cadáver? Y tú por error le dices, parece que se ha suicidado. Uy, el policía ya lo dijo a la prensa. Parece que se ha suicidado. Y cuando vas a la necrosis tiene 2 orificios de bala. Y nadie puede tener 2 orificios de bala, no se suicidó, sino que alguien lo mató, ¿no? Entonces, hablar demasiado no es, demasiado pronto es un error que no se debe realizar, ¿no? Bueno, dentro de los exámenes complementarios, dijimos, están los exámenes de toxicología, bioquímicos, histológicos, criminalísticos y microbiológicos, ¿no? Y esto lo solicita el médico legista cuando ve de ser necesario, ¿no? Generalmente lo más común es el toxicológico y el histopatológico. Bioquímico muy poco lo piden, y criminalístico lo hace la policía cuando se trata de hechos criminales. Bueno, el dictamen de la necropsia, bueno, en el protocolo de necropsia pues debe tener un nombre de fallecido, el sexo, la edad, el perímetro torácico y abdominal se debe medir, debe haber un examen externo, un examen interno, que ya lo hemos mencionado hace un rato, y este es ya cuando se termina la necropsia, ¿no? Se debe documentar y entregar a los familiares. ¿Qué cosa? Una constancia de inhumación, un recibo de inhumación, un certificado de necropsia y un certificado de función.
La constancia de inhumación, ¿ya? Es un certificado, como está acá, es una constancia que le sirve pues al familiar del cadáver para que pueda realizar los trámites de entierro. El recibo de inhumación quiere decir que el cadáver, el familiar recibió al cadáver, ¿no? Ya con una necropsia realizada y se le entrega para que pueda realizar los trámites de entierro. La necropsia, el certificado de necropsia es un documento legal que le va a servir al médico, al fiscal para proseguir con su investigación. Y a todo familiar, ¿no? Se le entrega el certificado de defunción. Igual se le entrega el certificado de necropsia y su certificado de función, que eso pues es llevado a la RENIEC para que pueda darle el trámite de sepultura. Este es el certificado de necropsia. Ahora estos certificados han cambiado acá. Ahora se utilizan de manera, bueno, estos ya son los actuales, sí, tal forensis, ¿no? De manera sistemática, por el sistema te bota esto, ¿no? Habiendo llenado todo el sistema, solamente imprimes y te bota para que sea firmado por el director y el médico que realizó la necropsia. Bueno, este es el sistema, el formato antiguo de certificado de necropsia, de certificado de función. Ahora se utiliza un nuevo formato y está, todos los médicos ahora están dentro de un sistema llamado el SINADEF. El SINADEF es un sistema informático a nivel nacional. El SINADEF prácticamente es el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Ya entren a su Google y vean SINADEF, DEF al final, y ese es el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Todos los médicos en el Perú deben tener SINADEF para poder otorgar un certificado de función de manera electrónica, pero para eso tiene que estar prácticamente autorizado por el Ministerio de Salud. Los médicos legistas definitivamente tenemos el SINADEF, nosotros entregamos el certificado de función de manera electrónica, ya no se utiliza este formato, ¿no? Ahora, las defunciones a nivel nacional ya se conoce, ya se sabe cuántos se mueren por día. ¿Por qué? Porque todo está en el sistema. Antes era difícil, ¿no? ¿Se murió una persona? No se sabía, pues llegaba la RENIEC nunca informaba, pero ahora sí, a nivel nacional ya se emitimos un certificado nacional, un certificado de función y eso ya lo conoce eh, este, el Ministerio de Salud, ¿no? Quien es encargado pues de este SINADEF. Bueno, acá tenemos el oficio pues para la rectificación de datos cuando no coincidan, que generalmente lo hace el fiscal, ¿no? El retiro de cadáver cuando autoriza a una tercera persona, a veces no hay familiares, autoriza, pero quien autoriza para todo esto es el fiscal. Y esta es una contraorden para la necropsia ley, que es donde está disponiendo que se realice una necropsia ley. Entonces, el certificado de defunción es una prueba jurídica de muerte de una persona. La certificación de la muerte no es la certificación de la causa de muerte, ¿ya? Sino, a ver, vamos a ver acá. Bueno, este es el nuevo formato, pues, que le da el SINADEF, ¿ya? Este formato se ha impreso, ¿no? En sí, pues, esto viene ya en un sistema informático, ¿ya? El certificado de función debe ser extendido por un facultativo que atendió al enfermo y a falta de aquel, cualquier otro requerido a tal efecto, ¿no? Eso está en la ley.